Hola, caóticas y caóticos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Madres en la Puerta del Cole en este nuevo curso escolar. Es el podcast donde hablamos del caos del día a día y reflexionamos sobre si otra forma de hacer las cosas es posible. Hola caóticos y caóticas. Hoy vamos a hablar sobre un aspecto fundamental en la crianza de nuestros hijos, que es la importancia de establecer límites y normas. Porque ¿qué nos está pasando, Elvira, con los límites y normas, con los que teníamos antes del verano? Que teníamos en casa, que llegamos del verano y fíjate, y que nos cuesta un montón. Ay, chica, no sé, es que antes funcionaba todo como un reloj suizo, ¿sabes? Una cosa detrás de otra, una cosa detrás de otra, bueno, más o menos, ¿vale? Que algunas veces el reloj suizo se adelantaba, otras veces se atrasaba, pero más o menos dentro del caos, pues sabías dónde estabas, teníamos ese caos organizado. Pues de esto es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Cuando nos ponemos a definir qué se puede y qué no se puede, ¿cómo lo estamos haciendo? Porque de límites y normas también ya hemos hablado en el capítulo 21, ¿te acuerdas, Elvira? Me Pero claro, acuerdo. ahora necesitamos hacer como un repaso porque no nos está funcionando cuando llegamos de este cambio estival. Así que caóticos y caóticas, coged vuestra tacita de bebida caliente y prepararos para poner límites. Pero antes, Elvira, ¿nos cuentas las noticias nuevas? Digo, madre mía, Vanessa tiene tantas ganas de ponerse a hablar de límites y normas por esto del reloj suizo que se nos está estropeando, que digo, pero si no les vamos a contar a nuestros caóticos y caóticas qué es lo que hemos organizado. Cuéntalo. Os cuento. Vamos a ver. ¿Os acordáis que al final de la temporada pasada dijimos, esperaos que cuando volvamos vamos a volver con sorpresas? Pues aquí está la sorpresa. Os la contamos. El año pasado, durante los meses que estuvimos juntos, nos estuvisteis pidiendo el poder participar en nuestras conversaciones, ¿vale? Porque decís, hoy todas estas dudas que yo tengo y luego a la hora de hacer las cosas en casa, pues hay algunas veces que me sale regulinchi. Y entonces lo que pensamos fue el poder acompañaros más de cerca. ¿Cómo? Pues a través de lo que hemos llamado el taller del mes. ¿Y esto en qué consiste? Pues consiste en que durante el mes vamos a ir desarrollando un tema, en este caso límites y normas, y vamos a tener el podcast como siempre, ¿vale? Si vosotros queréis profundizar más y además estar acompañados por Vanessa y por mí, lo que podéis hacer es apuntaros a nuestro taller del mes, en el que lo que vamos a hacer va a ser ampliar los contenidos a través de un taller grabado, ¿vale? Este taller grabado va a estar acompañado de un workbook en el que vosotros, a través de las preguntas, reflexiones, ahí donde nosotras os llevemos la atención, podréis ver cuáles son esas dificultades en las que os estáis encontrando a la hora de poner esos límites y esas normas en funcionamiento para hacer que el reo suizo funcione dentro del caos organizado, ya sabéis, ¿eh? Em, y si aún así, pues la cosa se atasca algunas veces, nos vemos al final del mes. ¿Y a qué me refiero con nos vemos? Pues a que realmente nos vemos y nos hablamos en directo. ¿Por qué? Porque tendremos el Club del Caos Organizado y el día 30 de Ujú. octubre a las 10 de la noche nos conectaremos y podremos hablar sobre esos desafíos que que estamos teniendo, con los que nos estamos encontrando a la hora de utilizar esta herramienta que son los límites en las normas. Si quieres encontrar más información, os lo dejamos en el link de la descripción del episodio de hoy del podcast. Fenomenal, Elvira, gracias por explicarlo. Yo estoy encantada, estoy emocionada. O sea, tengo unas ganas de que llegue ya el día en el que nos veamos caóticas y caóticos. Vamos, así estoy, acelera, acelera. Compartir, que esto de lo de la crianza, cuando compartimos las experiencias de cada uno, pues oye, nos damos cuenta de que lo que nos ocurre a nosotros, pues es que le ocurre a una inmensa mayoría y además es que escuchar a otros papás, a otras mamás, pues también nos da otros puntos de referencia que nos hacen la vida como mucho más llevadera algunas veces. Exactamente, y es que como madre.
¿Cuántas veces, o como padre, cuántas veces no has tenido la necesidad de decir, necesito que alguien me entienda justo en lo que estoy haciendo? Y en la crianza respetuosa también pasa. Y de esa manera, bueno, también a lo mejor les podemos guiar en optimizar, vamos a decir, optimizar la forma en la que están aplicando las herramientas de las que se van armando. Así que yo estoy encantada, Pues encantada. venga, Pues vamos a pongámonos manos a la obra. Así manos a la obra. que, Entonces empezamos. venga, primero tenemos que empezar, como siempre, por definir qué son los límites y qué son las normas. O sea, ¿qué entendemos por límite? Un límite es una línea que marca lo que es aceptable de lo que no lo es. ¿Vale? Y ahora, venga, ¿qué es una norma? Una norma es una regla o una guía de comportamiento que hemos establecido, en este caso, en la familia. ¿Vale? Entonces, si tenemos claro cuáles son estos conceptos, ¿vale? ¿Qué nos impide ponerlo en práctica? Pues a ver, cosas, por ejemplo, que creemos que tienen que hacer caso a la primera. Sí, ahí está, aparecen nuestras expectativas de cómo deberían de ser las cosas. Y luego encima en otros momentos pensamos que son una imposición, ¿vale? O sea, es que esto tiene que ser sí o sí así, o que son demasiado duros. O que son un castigo. También Mm, pensamos que a veces que son un castigo. Efectivamente. Y entonces ahí empezamos a dudar sobre esto de lo de los límites y las normas, ¿no? Y entonces empezamos a, bueno, sí, bueno, no. Y sin embargo tenemos que tener en cuenta que son esenciales para el desarrollo de nuestros hijos. Y además tenemos que tener en cuenta también que como padres no solamente les tenemos que cuidar y proteger, ¿vale? Sino que Ujú. además somos sus guías en el mundo. Les tenemos que decir qué sí vale y qué no vale y cuándo. O sea, el cuándo es muy ¿Cuándo? importante. Y una forma de hacer esto, Elvira, es con el ejemplo. Y otra también con las normas y con los límites. Y tenemos que tener en cuenta que volver cuesta. A los más pequeños de la casa también, porque nosotros notamos cómo nos cuesta volver a las rutinas y a los trabajos y a todo el follón diario. Pero a los peques también. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si pensamos que sí los límites y las normas les dan ese espacio seguro para poder crecer y estar en calma cuando saben qué es lo que va a pasar, qué ocurre cuando volvemos del verano y cuando lo que en verano valía, pues ahora resulta que no vale. Pues que perdemos esa seguridad y esa calma sobre todo también hasta que, bueno, pues adquirimos los comportamientos que van funcionando en el nuevo contexto, porque a lo mejor el mismo contexto no es. Vuelve a ser parecido al del curso pasado, pero los niños han crecido y nosotros hemos evolucionado. Vale, o sea, y es aquí precisamente pues eso, o sea, lo que decíamos antes, que tenemos que ver si los límites valen o no en función del contexto, los límites y las normas, porque a lo mejor una norma que tiene sentido en casa no tiene sentido en casa de los abuelos o no tiene sentido en el colegio. Entonces ya no es solamente una cosa del qué, sino el cómo y el cuándo. Claro, porque si estamos hablando de un límite que va a cuidar de su integridad, sí que tendríamos que tener en cuenta que, oye, que los enchufes no se meten los dedos ni en casa del abuelo, ni en casa nuestra, ni en el chale de verano, ni nada. Entonces, esto es lo que va a aportar seguridad a los niños donde estén, incluso aunque no estén contigo. Claro. Y luego, claro, luego están esas normas de convivencia, que ahí eso sí que va variando más en función del contexto y que ahí nosotros somos sus modelos de referencia, más sus modelos de referencia, porque ellos van a aprender a relacionarse en función Ujú. de nosotros cómo actuemos. Claro. Y aquí está nuestra coherencia, hay que tenerlo en cuenta también, porque según actuemos nosotros, si actuamos en coherencia, ¿no? Como hablábamos en el episodio 21, pues bien, porque necesitamos ser sus guías. Si acaso, si no estamos hablando de límites estructurantes que están cuidando de su seguridad, bueno, pues a veces nos pasa que nos relajamos y lo aplico o no lo aplico, pero necesitamos traer esa coherencia para que ellos también la puedan percibir.
Claro, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una norma va variando en función del contexto, eh, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si los niños no tienen claridad sobre por qué aquí es de una forma y aquí es de otra forma y aquí es de otra forma, pues entonces, claro, o sea, al final esto es una locura para mí, porque en el fondo, o sea, si estamos diciendo que los límites y las normas me sirven para saber cómo actuar si no tengo claro esto de lo del contexto, pues Ujú. al final no lo voy a asumir como una forma en la que me tengo que comportar, que no me sale la palabra, y entonces al final, ¿qué es lo que ocurre? Que se convierte en una negociación eterna y eso es agotador. Eso es agotador. Claro, pero ahora nos surge la pregunta, Elvira. ¿Podemos negociar las normas? Pues a ver, o sea, como todo, pues todo depende, ¿vale? O sea, hay cuestiones que no podemos negociar, como lo de los enchufes, ¿vale? O Ujú. sea, si estamos hablando de situaciones en las que está en riesgo su seguridad, pues no es negociable. Otra cosa es cuando no estamos hablando de este tipo de cuestiones. Por ejemplo, tú hablabas de cuestiones de seguridad que serían más bien como un límite, pero por ejemplo, en las normas em, de convivencia, ¿no? Que dependen del Efectivamente, contexto. Ujú. claro. Y Y entonces que, sí, sí, continúa. claro, entonces ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos estableciendo esas normas, pues no los hagamos solo nosotros, sino también incluyéndoles a ellos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si les incluyo a ellos a la hora de hacer las normas, ¿vale? Ujú. Ya no tengo que negociar en el momento de el ponerla en práctica, sino que negocio en el momento de la definición de la norma. Y quizá ellos lo van a sentir como una negociación o no, vete tú a saber, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que en ese momento ellos se van a sentir incluidos, pues porque estoy teniendo en cuenta su punto de vista también, ¿vale? Ujú. Incluso a lo mejor dentro de la norma hay determinadas cuestiones que ellos están planteando que tiene todo el sentido del mundo tener en cuenta y lo más importante es que saben cuáles son los motivos por los que tiene sentido seguir esa norma y por qué tiene sentido que en casa la sigamos de una forma y en casa de los abuelos de otra. Y con esas conversaciones lo que estamos haciendo es ir trabajando además la flexibilidad. Aquí puedo comportarme más de esta forma, aquí más de esta otra. Aquí tengo que tener en cuenta que hay bebés o aquí hay personas mayores o aquí puedo hacer esto y aquí puedo hacer lo otro. Y sin Claro. embargo, las cuestiones que van a cuidar de mi integridad están claras. No meto los dedos en el enchufe, o sea, por ejemplo, ¿no? Claro, es que tú fíjate, por ejemplo, o sea, que esto qué importante es, porque ya no solamente es que se sienten vistos porque estoy teniendo en cuenta su opinión, ¿vale? Porque date cuenta que es eso, o sea, que va a ser una norma que vamos a poner todos en práctica, y como la vamos a poner todos en práctica, que son normas de convivencia, nos van a servir a todos para estar como mucho más agustico, ¿no? Y cuando yo lo que estoy diciendo es que, claro, aquí no tiene sentido que no lo podemos hacer así, porque en casa de la tía hay bebés. Es que aquí no tiene sentido hacerlo así porque los abuelos son mayores y les pasa tal. ¿Qué es lo que estamos trabajando también? La empatía, porque estamos empezando a ver qué es lo que pasa en el otro cuando yo me comporto de una determinada forma. Claro, y además forjando su proceso de toma de decisiones con sentido. Totalmente, Pues entonces, totalmente. ahí No- ya, además cuando vemos eso, Elvira, cuando nosotros los papás, las mamás caóticos y caóticas vamos reflexionando en eso, nos podemos ir dando cuenta de cuáles son esos límites proyectivos que les estamos poniendo, sin tener en cuenta todas estas cosas. Límites proyectivos que hablábamos también en aquel capítulo que tienen que ver más que ver con nosotros que con el propio niño o la niña. Efectivamente.
Así que si queréis trabajar más en profundidad estos conceptos y tener una guía a cómo definirlos y usarlos en casa, pues os invitamos a formar parte de nuestro club del caos organizado, en el que ya sabéis que podéis hablar con nosotras y con otras caóticas y caóticos sobre las dificultades que tenéis en vuestro día a día. Así que la próxima semana continuaremos hablando en el podcast sobre cómo es nuestra comunicación cuando estamos estableciendo los límites y las normas y estamos recordando su uso. Eso, recordando, por lo que no se nos puede olvidar a nosotros, caóticos y caóticas, es que lo que a nosotras y a nosotros nos toca es recordar. Y tener la expectativa de que la van a cumplir a la primera es como pensar que siempre, siempre vas a respetar el límite de velocidad cuando conduces. Así que caóticos, caóticas, os esperamos en el próximo capítulo sobre cómo comunicar los límites y las normas. Y estamos deseandito veros y compartir un ratito con todos vosotros el 30 de octubre en el Club del Caos organizado a las 10 horas española, 10 horas, 22 horas por la noche, ¿vale? Que ya les tengamos a todos más o menos ya ensobrados, como decían en mi familia, en el sobre, Ujú. ¿no? No lo dejes más y apúntate utilizando el link que viene en la descripción de aquí abajo. Os mandamos un besote enorme. Hasta la semana que viene, caóticos y caóticas. Chao, chao.